libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, primero vamos a ver que Ezequiel era un sacerdote, ¿sí? Aparte de ser profeta, pues era un sacerdote, ¿sí? Vamos a ver esto en Ezequiel 1:3. Ezequiel 1:3. Busquen en sus Biblias el libro de Ezequiel y dice de esta manera Ezequiel 1:3. Dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Hasta ahí vamos a verlo. Aquí ya comprobamos que Ezequiel era un sacerdote que fue llevado a Babilonia en la deportación del año 597 antes de Cristo, junto con el rey Joaquín y otros judíos que eran prominentes ahí en la ciudad de Judá. En esa ocasión, el rey Nabucodonosor hizo llevar a Babilonia solamente a las personas importantes del pueblo. No se llevó a todas las gentes. Dejó en Judá a gentes pobres y a otros líderes. Los dejó por allí en Judá. No se los llevó a todos. El hecho de que Ezequiel, este profeta o este sacerdote, Ezequiel, haya sido llevado junto con este grupo de exiliados, indica pues que él pertenecía a una clase diferente, a una clase alta en la sociedad judía o en la sociedad de ahí del pueblo de Jerusalén. Y también pertenecía a esa poderosa clase de sacerdotes. No era cualquier sacerdote, el sacerdote Ezequiel o el profeta Ezequiel no era cualquier clase de persona, era una persona que tenía una posición. Ahora, en el libro de Ezequiel, vemos ahí en el capítulo 24, del 15 al 18, vemos que él era casado. Vamos a leerlo también, es importante esto. Es nada más para tener una referencia. Ezequiel 24, versículos del 15 al 18. Dice de esta manera, 24 del 15 al 18 dice, y ceñidos por sus lomos, ese es el 23, es el 24, 15, ya lo tengo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Entonces vemos aquí que el Señor le ordenó algo a Ezequías, a Ezequiel. Alguien le ordenó, el Señor le ordenó a Ezequiel que hiciera algo y él tuvo que obedecer ese mandato, ¿sí? Aquí vemos que era casado y bueno, en la casa de Ezequiel también se reunían los ancianos periódicamente, ¿sí? Allí en Babilonia. Vamos a verlo allí en el capítulo 8:1. Ezequiel 8:1. Perdón, se me resecó la garganta. Dice Ezequiel 8:1. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa. Fíjense, dice Ezequiel, estaba
perdón, estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová, el Señor. Discúlpenme, me van a traer agua. Gracias. Déjenme tomar un traguito de agua. Muy bien. Ahora sí, ya estamos listos. Vemos aquí que en el capítulo 8, versículo 1, dice que Ezequiel estaba en su casa y también él estaba sentado y también los ancianos de Judá estaban sentados delante de él. Entonces, vemos que allí se reunían periódicamente los ancianos. El libro de Ezequiel está organizado alrededor de una serie de fechas que el profeta siguió con mucho cuidado, con mucha cautela. En general, estas fechas toman como punto de referencia el principio del reinado de Joaquín. ¿Okay? Generalmente es lo que apuntan. Más o menos la fecha en la que se escribió el libro de Ezequiel fue aproximadamente en el año 593. Bueno, dice aquí que Ezequiel recibió su llamado de Dios en Babilonia en el 5.º año de la cautividad de Joaquín, así como dice en el versículo 2 del capítulo 1, más o menos en el año 593. Y la última fecha mencionada en el libro se encuentra en el capítulo 40, en el capítulo 40, versículo 1. Por lo tanto, su ministerio se extendió por lo menos unos 20 años y predicó antes, durante y después de la destrucción de Jerusalén y del templo. La mención del año 30 en el versículo 1 es probablemente una referencia a la edad propia del mismo sacerdote Ezequiel o del mismo profeta Ezequiel, cuando comenzó su ministerio. Según el Antiguo Testamento, los sacerdotes, ¿a qué edad comenzaban su ministerio? ¿Se acuerdan? Según el Antiguo Testamento, los sacerdotes comenzaban su ministerio cuando tenían 30 años. ¿A qué edad comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? A la edad de 30 años. ¿Sí? Ok. Entonces, más o menos tenía el profeta Ezequiel unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Ezequiel recibió su llamado en un momento decisivo de la historia de Judá. Su misión era anunciar el juicio de Dios que iba a venir apenas, el juicio sobre Jerusalén, y al mismo tiempo mantener viva la esperanza de la restauración en el futuro. Sus primeros mensajes fueron dirigidos tanto al pueblo que se había quedado en Judá como a los que estaban en Babilonia. Pero su misión no era nada fácil. Nadie quería aceptar la realidad de que el exilio era el juicio de Jehová por los pecados y la idolatría de Israel. Dios le advirtió a Ezequiel que la gente le escucharía con ganas, pero que no harían caso de sus exhortaciones. Estas palabras de nuestro Dios son tan actuales como en aquella época. El día de hoy mucha gente nos escucha y sí, qué padre el mensaje, pero no hace caso en lo absoluto de nada de lo que el predicador dice, ¿sí? Cada quien hace su vida lo que bien desea. Entonces no me extraña que esto ya haya ocurrido con anterioridad. Antes de la caída de Jerusalén, las profecías de Ezequiel eran profecías de juicio
y de castigo. Esto era antes de la caída, anunciando la destrucción de Jerusalén. Después que Jerusalén cayó y fue destruida, los mensajes de Ezequiel eran de esperanza. Cambiaron su enfoque, los mensajes de Ezequiel, profetizando la restauración de Judá y de Jerusalén. Siguiendo las instrucciones que Dios le había dado, Ezequiel realizó algunas acciones dramáticas para hacer hincapié en el mensaje que predicaba, ¿sí? Ezequiel usó el dramatismo de una acción simbólica para presentar sus mensajes. Por ejemplo, para profetizar el asedio de Jerusalén, grabó un diseño de Jerusalén en un adobe y después puso alrededor diversos objetos de guerra. Luego colocó una plancha de hierro, indicando el asedio y la ruina que habría de venir sobre la ciudad. Todo esto era orden de Dios y Ezequiel lo obedeció. Después, Dios le ordenó acostarse 390 días sobre su costado izquierdo y 40 días sobre su costado derecho. Qué dramático, ¿verdad? Pero bueno, así se lo ordenó Dios. En una acción simbólica de llevar sobre sí el pecado del pueblo. Las instrucciones en cuanto a lo que debía hacer durante esos días y cómo debía de preparar sus alimentos indicaban la severidad del juicio divino. Bueno, pues así a grandes rasgos, este es el libro de Ezequiel. Tiene textos muy, muy bonitos. A mí me llama mucho la atención Ezequiel 33. Es uno de los primeros textos que conocí. 33:8. Y es un texto, unos versículos muy fuertes para nosotros que vivimos en esta época. Dice Ezequiel 33:8: cuando yo dijere el impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre la demandaré de tu mano. Y el versículo 9 dice: y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Así que nosotros somos atalayas. Atalayas significa que somos esos mensajeros, esos que están en la parte alta de la torre, que están vigilando, y cuando ven a alguien que va a entrar a la ciudad, ellos anuncian, ¿ok? Son los que están anunciando. Y nosotros así somos atalayas. Nosotros debemos de estar anunciando el Evangelio. Dice aquí estos textos que si nosotros no le hablamos a las personas acerca de este Evangelio de la salvación y ellos mueren, los inconversos mueren, ellos van a morir por su pecado. Dice: pero la sangre de ellos la demandaré de tu mano. De mi mano serán demandadas, ¿sí? Pero si nosotros hablamos y la gente no se convierte, ellos van a morir, pero nosotros vamos a librar nuestra vida. Eso a mí me pegó mucho cuando yo recibí al Señor. Me mostraron estos textos y siempre me han acompañado. Y cuando yo digo libro de Ezequiel, pues Ezequiel 33, o sea, son los textos que yo me aprendí en aquella época y que me gustan mucho. Me gusta mucho compartirles. Así que ahora ustedes ya saben también, son cómplices míos. Si ustedes no anuncian el Evangelio, los impíos van a morir por su pecado, pero la sangre de ellos va a ser demandada de la mano de ustedes y de la mano mía.
Ahora, hay un hecho muy real. Cada uno de nosotros tiene un grupo de gentes que lo rodean y que lo va a rodear durante toda nuestra vida. Este círculo de personas que nos rodean, voy a poner un número, es un número ficticio, no sé la cantidad exacta, pero voy a poner un número. Vamos a suponer que a mí, en toda mi vida, yo voy a conocer 500 personas, ¿sí? 500 personas. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mis primos, mis abuelos y los compañeros de la escuela, mis compañeros del trabajo y no sé, así. Va a haber mucha gente que voy a conocer y van a estar rodeados. Ese es mi círculo de gente. Ahora, en el círculo de gente que yo tengo está mi esposa, ¿sí? A ella también la conozco. Y luego ya que la conozco, ella forma parte de mi círculo muy cercano de gentes. Pero ella tiene su círculo de gentes, ¿sí? Y son completamente diferentes los de ella y los míos. Hay unos que se combinan, se conjugan, ¿sí? Unos amigos míos son amigos de ella también. Unos amigos de ella son amigos míos, ¿sí? Por ejemplo, su mamá, pues ya pasa a ser parte de mi círculo también. Es el principal de ella, pero también pasa a ser parte del mío. Entonces, pues los que son comunes, pues ahí nos echamos la mano, ¿verdad? Y los dos les hablamos. Pero los que son míos, los otros 450, por decirlo así, a lo mejor va a ser 50 que va a ser común con otra persona, o personas, pero los otros 450 son míos, me corresponden a mí avisarles. Entonces, de esos 450 es de quien el Señor me va a demandar si les hablé o no les hablé. Así que, si van a conocer a una persona más, háblenle del Señor, háblenle de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que nunca se calle nuestra boca de hablar acerca de esto. Muy bien, hasta aquí el libro de Ezequiel y vamos a pasar al libro de Daniel. Pero antes de pasar al libro de Daniel, viene aquí un pequeño mensaje aquí en nuestro texto. Dice, medite por unos momentos, ponga mucha atención, medite por unos momentos en los sermones que usted ha escuchado en la última semana. Después agradezca a Dios por la fidelidad de los hombres que han dedicado sus vidas a proclamar el mensaje de Dios y la manera en que Él los usa para hablar en su corazón, en el corazón de usted. Entonces, ¿cuántos mensajes ha escuchado en esta semana? ¿Cuántos mensajes ha escuchado en esta semana, mensajes o predicaciones? Bueno, esas personas que han estado predicando, a lo mejor usted los escuchó, pues ya no podemos decir en la radio, ya casi la radio ni existe, ¿verdad? Ni la televisión, se están extinguiendo esos aparatos, pero hoy en día existen otros medios de comunicación y a lo mejor usted lo escuchó en un podcast. Es una palabra un poquito más actual, lo escuchó por ahí en un programa, vamos a decirlo así, un programa de radio por internet, a lo mejor lo escuchó por ahí, y esa persona que predicó y que usted lo escuchó, él dedicó mucho tiempo para poder llegar a hacer esa predicación, ¿sí? Es toda una producción. No crea que nada más el predicador va, se sienta, agarra el micrófono y habla. No es así. Ese predicador, para empezar, tuvo que haber estudiado.
Tuvo que haber estudiado y haberse preparado, haber orado. ¿Sí? Hay muchas cosas que están detrás de todo esto. Ahora, se tuvo que haber puesto de acuerdo con más personas para poder llegar a hacer la producción. Tuvo que montar un estudio no de grabación, pero pues sí un estudio en donde él va a transmitir. Entonces tuvo que comprar equipo de cómputo y tuvo que comprar equipo de audio. Si usted lo vio, entonces tuvo que comprar equipo de video también. Y todo eso es pues algo que esta persona se preparó. Y todo eso pues vale mucho, ¿sí? Tanto para la persona que lo está haciendo como para usted. A lo mejor usted nada más agarra su celular, le oprime un botón y dice, ah, mira, ya apareció, o le llegó la notificación de que ya está la persona tal predicando. Entonces, para usted es muy sencillo hacerlo eso, pero para la persona que está predicando, para él significa muchas cosas. No sabe usted si esa persona dejó de estar un rato con su familia, de estar un rato con su esposa. No sabe usted si dejó de tomar un descanso legítimo en su vida para que usted tuviera la predicación en el momento en que usted le oprimió el botón. Entonces, por eso dice aquí, medite por algunos momentos en los sermones que usted ha escuchado en las últimas semanas. Después, agradezca a Dios por la fidelidad de los hombres que han dedicado sus vidas a proclamar el mensaje de Dios. ¿Ok? Entonces, así como Ezequiel era un mensajero de Dios y la gente no lo escuchaba, ¿sí? Así, bueno, pues nosotros vamos a darle gracias a Dios por esas personas que se dedican a proclamar el mensaje de Dios y vamos a valorarlos, ¿sí? Vamos a valorarlos. Muy bien, ahora sí vamos a pasar al libro de Daniel. El libro de Daniel pertenece a los libros apocalípticos. Uy, esa palabra suena muy fuerte, ¿verdad? La palabra apocalipsis, ¿qué significa? ¿Saben lo que significa la palabra apocalipsis? La palabra apocalipsis significa descubrir o revelar, ¿sí? En algunas ocasiones hemos escuchado el libro de revelaciones, ¿sí? Se le dice al libro de Apocalipsis. Entonces, la palabra apocalipsis significa descubrir o revelar. La literatura apocalíptica está llena de visiones extrañas y de simbolismos y también de algunos acontecimientos sobrenaturales. También se usa mucho el simbolismo numérico, ¿sí? Yo creo que ustedes en alguna ocasión han leído el libro de Apocalipsis. Si no lo han leído todo, a lo mejor han leído algunos textos, ¿sí? Y yo creo que, por ejemplo, hablando de los simbolismos numéricos, yo creo que ese texto sí lo han oído escuchar, el número de la bestia, y es un número de hombre, y el número es 666. Entonces, pues, ¿qué significa eso? No sé, es algo que quisiéramos darle una connotación, pero pues es una profecía, es algo que aún no ocurre. En su momento ocurrirá y las cosas se acomodarán como el guante entra en la mano, ¿sí? Pero mientras tanto, para nosotros es una profecía, es algo que no podemos interpretarlo de una manera cierta, ¿verdad? Podemos nosotros hacer conjeturas, podemos nosotros pues tratar de atinarle, ¿verdad? Y si le atinamos, al rato nos van a estar diciendo, oh, si le atinó, si le atinó. Pero si no le atinamos, vamos a estar metiéndonos la cabeza como las avestruces, ¿verdad?, debajo de la tierra. Entonces mejor tomamos las cosas con calma
y no tratemos de andar adivinando cosas que no son. Las cosas que son reveladas para nuestra enseñanza se nos dieron. Las cosas ocultas le pertenecen a Jehová, le pertenecen al Señor. Entonces, si para nosotros no está revelado el significado de ese 666, pues así dejémoslo. O sea, el Señor se va a encargar de ello y también se va a encargar de nosotros, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el libro de Daniel es la historia de un joven judío que probablemente pertenecía a la nobleza y que fue llevado a Babilonia por el rey Nabucodonosor en la deportación del 605 antes de Cristo. ¿Saben lo que significa el nombre de Daniel? ¿Alguien sabe lo que significa el nombre de Daniel? Daniel, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Eso significa Daniel. Eso significa el nombre de Daniel. Algunos estudiosos de la Biblia, algunos eruditos, sostienen la opción de que el libro de Daniel fue escrito por el mismo Daniel en Babilonia y que fue escrito alrededor del año 530 antes de Cristo. Pero hay otras personas que piensan que el libro es una biografía de Daniel y que fue escrita durante el período de los Macabeos, después del 166 antes de Cristo. ¿Sí? Ya hemos hablado de los Macabeos en otras ocasiones. Los Macabeos fueron un grupo de personas que vivieron en el tiempo del silencio, por decirlo de una manera, en el tiempo del silencio, en donde después de la deportación y después de que regresaron a su patria, el pueblo de Israel, después de eso y antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, del nacimiento, hubo un periodo que le llaman el periodo del silencio, porque el Señor ya no se manifestó como se manifestó hasta el tiempo de Malaquías, ¿sí? Ya no les hablaba a los profetas, o sí les hablaba, pero ya se paró, se detuvo esa voz del Señor como lo hacía de una manera ordinaria. Bueno, en esa época vivieron los Macabeos, que fue más o menos por el año 166 antes de Cristo. Entonces, algunas personas creen que se escribió el libro de Daniel más o menos por esas fechas. Pero bueno, el libro contiene 2 secciones. Los capítulos del 1 al 6 relatan la historia de Daniel y sus amigos en la corte de Nabucodonosor. Y los capítulos del 7 al 12 relatan las visiones de Daniel. Daniel pues tuvo algunas revelaciones, al igual que vienen en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Están muy relacionadas unas con las otras. Entonces, también esas visiones también son difíciles de interpretar. La fecha del libro de Daniel no es muy importante como el mensaje de Daniel. El propósito del libro era reavivar la fe de Israel, en la cual estaba en peligro por causa de la persecución. El libro fue escrito para alentar al pueblo y para promover una unión que no existía o que se había estado extinguiendo, y también para provocar la lealtad a los preceptos de la religión de Israel, ¿sí? Todo esto se había estado perdiendo y Daniel, el libro de Daniel fue escrito para generar otra vez ese movimiento. La historia de los 3 jóvenes, tanto como el episodio de Daniel en el foso de los leones, ilustran el tema del libro de Daniel, de cómo Dios protege a su pueblo cuando sufre opresión y persecución por causa de su fidelidad. Nabucodonosor y Darío
cada uno en su turno dictó una orden que obligaba a toda persona a rendir adoración hacia su persona, ¿sí? Rendir adoración al mismo rey, pero no al Dios de los cielos. Cualquier persona que desobedeciera sería castigada de una manera severa, o sea, iban directos a la muerte. 3 jóvenes judíos, Sadrach, Mesac y Abednego, y Daniel, decidieron no comprometer su fe y rehusaron adorar ídolos. Ellos se negaron rotundamente a adorar cualquier otro Dios que no fuera el Dios de Israel, aun cuando sabían que su decisión los condenaría a la muerte. Dios intervino y ¿qué sucedió? Los salvó. Los salvó a ellos y a todos, a estos 4 varones los salvó de la muerte. Por causa del testimonio de ellos, cada rey reconoció el poder del Dios de Israel. A mí me gustaría que tuviéramos la influencia de Daniel. Esa influencia, a mí me gustaría ser un Daniel, y pues bueno, yo le digo, Señor, si me quieres utilizar, utilízame, ¿verdad? Pero dame lo que necesite, ¿verdad? Para ser como Daniel. Les quiero decir en qué sentido. Daniel era una persona muy influyente. Daniel estaba enseguida del rey, ¿verdad? Él tenía acceso a donde estaba el rey. De hecho, un tiempo, pues él fue un consejero del rey o un gobernador o algo así, ¿verdad? Así como lo fue José también, ¿sí? José también estuvo por ahí enseguidita abajito del rey de Egipto, entonces del faraón. Y pues bueno, yo digo, Señor, necesitamos un José, necesitamos un Daniel, necesitamos una reina Esther que esté casada con el presidente, ¿verdad?, de la república. O un Mardoqueo necesitamos, alguien que sea influyente. ¿Y por qué lo necesitamos? Bueno, necesitamos esa clase de gente para poder llevar el evangelio a toda la nación, a toda nuestra nación, México. Aquí estamos en México y pues bueno, necesitamos ser influyentes con nuestros alcaldes, con nuestros gobernadores, con nuestro presidente, con los jueces, con los que imparten la justicia, con nuestros senadores, con los diputados. Necesitamos gente influyente. Y pues la única manera para que esto ocurra es que, bueno, lo más probable es de que, pues yo ya llevo una vida recorrida y a mí se me ha estado ocurriendo esto hace, no sé, 1 mes, 2 meses. Y no le veo yo la forma de que yo pueda encajar, pero el Señor puede hacer el milagro. Pero lo que sí sé es que los jóvenes pueden estudiar, pueden continuar con la carrera que aspiran tener, y va a llegar un momento en que su misma carrera y su dedicación a Dios los va a llevar por el punto para ser una influencia en la empresa donde están, o en el municipio donde están, o en el estado, en el territorio donde están, o en la nación donde están. Entonces, jóvenes, no dejen de estudiar. Jóvenes, no dejen de estudiar y no dejen el camino del Señor, porque necesitamos de ustedes para volver al camino recto. México ha sido por muchos años un país idólatra. Nuestros antepasados ofrecían sacrificios
es de todos bien conocido que se ofrecían sacrificios a no sé qué Dios, ¿verdad? Y eso es abominable para nuestro Dios, ¿sí? Entonces, no estoy hablando de la idolatría actual o de la idolatría de nuestros padres, ¿sí? Han pasado diferentes tipos de idolatría. Hoy en día idolatramos estas cosas, idolatramos un vehículo, idolatramos el dinero, ¿sí? Las riquezas, ¿sí? Entonces hemos sido un país muy idólatra por mucho tiempo y necesitamos retirarnos de esa idolatría, cortar con esas cadenas, y necesitamos mucha influencia de parte de la iglesia, de parte de Dios, para que esto pueda ser extinguido, quitado y desterrado de nuestras vidas y de nuestras generaciones. Entonces, por eso les digo, Daniel, pues para mí también significa una persona muy importante en la Biblia, es una pieza muy, muy clave, y me gustaría ser un Daniel, pero bueno, eso cuesta, ¿verdad? Eso digo yo quisiera ser el Daniel, pero a veces queremos ser, decía mi papá, ustedes nada más quieren ser Tarzán, pero para gritar y decir oh, y que todos los animalitos vengan y se junten. Pero a la hora de tirarse de la liana, ahí les acatean, ¿verdad? Dice, porque tienen miedo a tirarse de la liana, no se vayan a caer. Entonces, pues bueno, tiene razón. A veces queremos el poder, pero no queremos la responsabilidad. Entonces, bueno, Señor, equípanos con todo para ser influyentes en nuestra nación, que nos dé el poder, pero que también nos dé la fuerza para tener la responsabilidad de lo que tenemos que hacer. Muy bien. Las visiones que se relatan en la segunda parte del libro de Daniel se refieren a los eventos en torno a la venida del reino mesiánico y a la gloriosa intervención de Dios en la historia humana. Dios va a intervenir para destruir a los que oprimen a su pueblo. Él va a intervenir, Él se va a meter el hombro por nosotros, y también por medio de su Mesías establecerá su reino eterno. La victoria final de Dios declara que su dominio es eterno y su reino es glorioso. Aun cuando hay muchas y diversas interpretaciones para estos pasajes del libro de Daniel, no obstante, podemos aprender de estas visiones dos lecciones importantes. Primero, aun cuando el pueblo de Dios sufra mucha persecución, los días malos no durarán para siempre, ¿verdad? Eso podemos aprenderlo. Y segundo, la victoria final, ¿a quién le pertenece? A Dios y a su pueblo, que somos ustedes y somos nosotros. Dios bendecirá a su pueblo incluso en los días difíciles. El reino de Dios viene. El Señor reinará para siempre. Amén. Así es. Entonces, en ocasiones nos sentimos desanimados. De repente emprendemos una nueva historia en nuestras vidas, no sé, un negocio, una carrera, y apenas comenzamos y viene el enemigo y nos dice cosas aquí al oído, por aquí y por acá, y nos desanima. Y ahí andamos diciendo, no hombre, ¿para qué me metía en esto? Y yo no sirvo para esto y que el otro. Y a todos nos ocurre esto. Y a veces el enemigo nos llega a desanimar, y eso que emprendimos, que era muy bueno, lo dejamos por la paz. ¿Sí? Un día le preguntaba a un muchacho que puso un puesto de hamburguesas.
le decía que cuál era la clave de sus hamburguesas. Y dice, la persistencia. No es otra cosa más que la persistencia. Yo lo vi a él que cuando llegó a ponerse así en la calle, literalmente en la calle, traía un carretoncito, así con techito, y luego puso enseguida un asador, y ahí ponía las tortas de la carne, ahí las asaba, y ahí empezó a vender hamburguesas él. Y luego él tuvo la visión de que eso fuera grande. Y estuvo, no sé, un tiempo así, 1 año, 2 años, no sé cuánto tiempo. Y luego dijo, ya me van a traer un estanquillo. No sé si sepan lo que es un estanquillo, pero es una casita de madera que se utilizaba antes como promoción de alguna compañía de refrescos. De repente la Coca-Cola o la Pepsi-Cola los patrocinaba y les decía, yo te voy a poner un puestecito ahí, te voy a poner ese tejabancito allí para que tú vendas desde ahí, desde adentro. Y la Coca-Cola le patrocinó ese estanquillo o ese tejabancito. Entonces ya no estaba literalmente en la calle, ya se subió a la banqueta. Y desde ahí estaba vendiendo con su mismo asadorcito. Desde ahí vendía sus hamburguesas. Muy ricas sus hamburguesas. Pasó el tiempo, él estaba soltero y luego tuvo una novia y pues la novia le ayudaba, se casaron y pues siguieron con el negocio. Entonces, ahí donde estaban era una esquina que era, la propiedad no era de ellos, ¿sí? Y las personas que vivían allí, pues ellos habían llegado a esa esquina y ahí se asentaron y ahí se quedaron y ahí estuvieron por mucho tiempo. Entonces, este muchacho les ofreció dinero por esa propiedad que, pues bueno, ellos se apropiaron de ella, ¿verdad? Él les ofreció dinero y él arregló, total, para no hacer el cuento muy largo, todo ese predio lo compró. Y ahí puso su restaurante. Ahí puso su restaurante y bueno, hoy tiene no sé si 2 o 3 restaurantes este varón. Y pues bueno, la persistencia, estar allí todos los días, llueva, truene, relampaguee, allí él estaba y todavía está allí en su restaurante. Pues ya no es tan muchacho, dijo el hermano Pepe Limón, 50 no son pocos. Entonces, él debe tener alrededor de 50, 55 años. Entonces, ya no está tan muchacho, pero sigue estando ahí en el restaurante y lo sigue atendiendo. Y como está chavo todavía, sí, no son pocos, pero está chavo. Tiene sus primeros 50, 55 años. Y pues bueno, él ha sido muy persistente. Y bueno, así el Señor nos pide a nosotros que seamos también persistentes. La vida, aunque parezca difícil, no siempre va a ser difícil. A final de cuentas, Dios nos va a dar la victoria a nosotros. La victoria es de Él, ya la tenemos ganada, ¿sí? Pero parece que no la tenemos ganada. Hay que ser persistentes, hay que seguir insistiendo. Esos sueños que no se velen, que no se venzan, esos sueños. No dejen que sus oídos escuchen al enemigo diciéndoles no puedes, no sirves para nada. ¿Ok? Entonces sean persistentes. Si tienen un sueño, los sueños no se dieron para que los soñemos y ya y digamos, ay, qué padre soñé. No, muchos sueños son para vivirlos. Y a veces los sueños no es propiamente a la hora de dormir. A veces soñamos despiertos y tenemos una idea y podemos llevarla adelante, ¿sí? Entonces, ya para terminar, les quiero comentar que
Eh, Cuando somos jóvenes tenemos sueños y tenemos fuerzas. Cuando somos más grandes, las fuerzas se nos empiezan a acabar y también los sueños. A veces los sueños nos siguen quedando, pero las fuerzas se nos empiezan a acabar. Cuando somos viejos, ya casi no tenemos fuerzas. Entonces decimos, pues ¿para qué? ¿Para qué lo hago? Entonces, jóvenes, si tienen fuerzas y tienen sueños, cumplan sus sueños. ¿Sí? Muy bien, se me volvió a resecar la boca. Bueno, hermanos, pues aquí termina la enseñanza, el libro de Ezequiel, perdón, el libro de Ezequiel y el libro de Daniel. Permítame tantito, déjeme tomar tantita agua. Falta una pastilla de menta o algo así para que se refresque la garganta. Bueno, hermanos, pues hasta aquí termina la enseñanza. No sé si tengan alguna duda, algún comentario al respecto. Bueno, si no hay nada, los esperamos el día de mañana. El día de mañana los esperamos en punto de las 8 de la noche. Mañana viernes el pastor Fernando va a compartir, siempre comparte desde su Facebook personal, desde su página personal, búsquelo como Jesús Fernando Martínez en punto de las 8 de la noche. Es de mucha bendición la palabra que él nos da. Los sábados tenemos los sábados reunión para jóvenes, pero la reunión es virtual. Entonces lo puede encontrar a través de nuestra página Comunidad Cristiana Ágape Monterrey y la enseñanza se da a las 6 de la tarde el día sábado. Se va a estar hablando acerca de la oración. Está muy bueno el tema. Y el domingo tenemos nuestro culto aquí en el templo. Estemos atentos porque nuestras autoridades han estado actualizando la información de las restricciones. Hasta el momento dicen que tenemos oportunidad para el 50% de aforo aquí en la iglesia. Entonces todavía podemos estar teniendo el culto este próximo domingo, a menos que nuestras autoridades digan lo contrario. Entonces estemos al pendiente de nuestras redes sociales por si se cancela la reunión presencial, para que no se den la vuelta. Posiblemente sí hagamos la transmisión desde aquí, pero a puerta cerrada. Si no vamos a permitir, si nuestras autoridades nos dicen que no debe de haber gente aquí, vamos a venir las mínimas gentes, van a venir nada más el pastor que va a predicar, el grupo de alabanza, vamos a estar así todos separados y a puerta cerrada y nada más. Vamos a hacer un culto así a puerta cerrada, ¿ok? Pero no vamos a permitirle la entrada a nadie, así que eso es en el caso dado de que las autoridades nos digan que se cierra el aforo. Pero por lo pronto los esperamos el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana los esperamos aquí. Tráigase su cubrebocas. Aquí tenemos gel antibacterial, tenemos los tapetes para desinfección de los pies, tenemos también el termómetro para estar monitoreando la temperatura. Si usted siente alguna molestia como de tipo gripa, mejor no venga, quédese en casa, ¿sí? No va a pasar nada. Véanos a través de las redes sociales, ¿sí? Si usted siente molestias, quédese en casa, no pasa absolutamente nada. Esto ya va a terminar, yo creo que ya va a terminar, ya falta poco.